Dice así la palabra del Señor. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Amén. Teniendo en cuenta que este fin de semana Estados Unidos celebra el Memorial Weekend, queremos dar gracias a Dios por todas las personas que pronto están aquí también, que han servido en el servicio militar, dando sus vidas. Algunos quizás tienen familiares que sirvieron y murieron quizás en guerra. Así que gracias a Dios por las personas que han servido al Señor y a su país de esta manera. Así que ahora, acompáñenme a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tenemos de una vez más comer espiritualmente, Señor. Alimentar nuestra alma. Padre, una nueva vez tenemos la oportunidad de vivir lo cantado, santifícame, santifícame. Y sabemos que la santificación es obra del Espíritu Santo por medio de tu santa palabra, que es la que hace el trabajo en nosotros. Así que, Padre, rogamos que todo rincón de nuestro corazón sea confrontado con tu santa palabra al mostrarnos al santo Dios. Pero Padre, qué bendición que no podemos estar frente al santo Dios sino es por medio del santo Hijo. Que gracias por Cristo. Hoy, Padre, ruego que tú hagas un milagro en nosotros y nos enseñes más de ti por medio de lo leído y lo pronto a ser explicado. Sé con nosotros, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Déjame tratar de llevarte a una reunión que tú puedes tener con Jesús. Imagínate que no has llegado al cielo. Pues no creas ya moriste. Estás todavía acá y de repente Cristo te da la oportunidad de decirte, fulanito de tal, quiero encontrarme contigo. Y tú tienes unos minutos para hacerle por lo menos 5 preguntas. Dentro de estas 5 preguntas, ¿cuáles estarían? Solo 5. Yo sé que tenemos miles y vamos a pasar millones de millones de millones de millones de millones de millones y poder continuar, que es la eternidad, con Cristo. Donde vamos a aprender siempre más de Cristo. Pero ahora tienes 5 minutos para hacer 5 preguntas. ¿Cuáles de esas preguntas harías? ¿Qué tú le dirías a Cristo? Haz de cuenta que hay una gente esperando, pero te ha dado primero la oportunidad a ti de decirte, tú, ven acá, pregúntame, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué le dirías tú? Piensa en esas preguntas, no lo digas ahorita en voz alta, piénsalas, medita. Yo sé que no te di tiempo para pensar, pero digamos que algunas ya se han venido a tu mente. Preguntas que son importantes, preguntas del Señor, ¿por qué permitiste que yo pasara por esto quizás? Otros, Señor, ¿por qué permitiste que yo hiciera tal cosa? Yo realmente no entiendo. Quizás otros, yo quiero preguntarle sobre esa pregunta que nadie me ha contestado. No importa qué pastor, yo no me ha contestado esta pregunta de aquí. Bueno, tú quizás le puedes hacer esta pregunta. Quizás tiene otras preguntas que van y vienen y son diferentes. Pero vamos a tratar de ir a lo que vamos a aprender hoy. Honestamente, ¿cuántos de nosotros en estas 5 preguntas está la pregunta que todo creyente debería hacer? Es, Señor, yo quiero aprender a manejar las finanzas. Ahora, yo sé que algunos, si son honestos, van a decir, yo no pensé en eso. Algunos dicen, no, yo no pensé en las 5, pero si está por ahí. No, seamos honestos. O sea, la gran verdad es que la mayoría de los cristianos, y no traje estadísticas porque no quiero hacerte sentir mal. Este no es el punto, porque nadie cambia por sentirse mal. Quizás el próximo minuto, de verdad que hablan de esto, yo doy un poquito. No, no es esto. Y algo que quiero hacer claramente es, quizás principalmente para los que nos visitan. Y tú dices, otra iglesia más que hablar del dinero. Bueno, quizás no nos conoces, pero honestamente tú puedes buscar en nuestra página de internet o en YouTube cuántas veces yo he predicado sobre el dinero y te vas a dar cuenta que no es nuestro tema. Ahora bien, esto no quiere decir que no se debe hablar de esto. Da que Dios en su providencia nos permitió la semana pasada hablar de estos versículos. Estamos yendo por el Evangelio de Jesús según Marcos. Entonces no fue que yo escogí esto, fue que Dios escogió esto. Entonces la semana pasada tuve muy buenas conversaciones con algunos de ustedes. Y el grupo de comunidad se discutió bastante este tema y surgió que de pronto debería extender un poco más una segunda porción de esta prédica.
lo cual pues yo me alegro. Qué bendición poder hablar un poco más de esto. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre las finanzas con la eternidad en mente, y la razón por la que hablo de la eternidad, obviamente te vas a dar cuenta porque está en nuestro contexto y todo lo que vimos la semana pasada. Entonces, lo que hoy yo quiero hacer es de manera más práctica, ayudarte a ver cómo Cristo quiere que nosotros manejemos nuestras finanzas. Entonces, tiene un peso de la semana pasada. Si tú te perdiste la semana pasada, es importante que entiendas, porque de pronto tú vas a decir, pero no mencionó lo anterior, no mencionó lo después. Ve a casa y escucha la prédica, porque tomé toda 1 hora y 6 minutos. ¿Pueden creer? Creo que es la prédica más larga que he tenido. Así que si hoy estoy hablando más rápido, porque no quiero tomarme 1 hora y 6 minutos. Así que es importante que entendamos esto. ¿Sabes por qué? Porque el tema de las finanzas es un tema espiritual. Ahora, yo sé que a veces pensamos que eso no es espiritual. A veces pensamos que como tú ves y manejas el dinero, eso no tiene nada que ver contigo. Pero mira, aunque tengas $5 y seas un niño, un joven, tengas 15 o no tengas ahorita un income, una entrada, como desde ahora tú veas y manejes las finanzas, eso hablará de ti. ¿De dónde está tu amor? Entonces es importante hablar de este tema nuevamente, porque yo sé que algunos preferirían que no habláramos de esto. Es más, sé que la mayoría venimos de trasfondos donde esto no se hablaba 3 veces cada 5 años, esto se hablaba 3 veces cada domingo. Ahora bien, esto no quiere decir que porque se usó mal o se enseñó mal, es que no se debe hablar de los principios que están escritos en la palabra de Dios. Esta es una área que todo creyente, todo discípulo tiene que tener la intriga y el deseo de decir, ¿será que yo manejo bien las finanzas o no? Señor, ¿será que realmente si tú me vas a pedir cuentas, como Dios lo va a hacer, por lo que tú me has confiado, ¿será que yo delante de ti en esta área, como en todas las demás áreas, yo puedo venir delante de Dios y decir, mira, yo quise ser fiel con lo que tú me diste, aquí está? ¿O realmente preferiría evitar esa pregunta cuando Cristo me vea y yo esté con él? Entonces, el tema de las finanzas es un tema espiritual. Y sé que algunos quizás preferirían, mira, esto es un tema privado. Es un tema entre yo y Dios, yo y mi esposa y Dios. Esto no es un tema que tiene que ser conocido. ¿Por qué? Porque algunos quizás llegan a pensar que es tan privado que si yo doy o no doy, cuánto doy o no cuánto doy, esto no me define a mí. Esto no tiene nada que ver conmigo, ni determina cómo Dios me ve, ni tampoco es si Dios espera esto de mí. Entonces yo creo que hay 2 casos críticos en la iglesia donde estamos. Uno, hemos venido de un extremo a otro extremo. El extremo de da, y tú ya te estabas cansado de las 3 prédicas y todo el tiempo de dinero, 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 y tú llegaste al punto de cancelar esto y decir, yo no quiero más de esto. Tristemente, unas cosas que tengo que explicar cuando conozco a alguien y lo primero que me preguntan, ¿qué tú haces? Y yo digo, pastor, tengo que aclarar. Porque normalmente cuando tú dices pastor, te ven un signo de dinero. Y es triste ver esto. Entonces toca explicar que obviamente es un tema que concierne al creyente, porque lo primero es que concierne a Dios. A Dios le interesa cómo nosotros veamos nuestras finanzas. Por tanto, no es un asunto de privacidad, porque delante del Señor nada es privado. Y más si esto concierne a tu corazón y tu estado del Señor. Hemos hecho tanto esto que hemos separado los domingos de mis lunes a sábado. Es decir, lo que yo hago el domingo no tiene nada que ver con lo que yo hago, principalmente con mi dinero, de lunes a sábado. Hemos divorciado tanto esto de mis necesidades y mis finanzas por encima de mi generosidad, escucha esto, obediente y sacrificial. Porque vamos a estar hablando hoy de lo que es la generosidad. Más allá de ser algo que yo doy, es cómo me mueve mi corazón a dar. Y cómo yo doy obedientemente ante Cristo y sacrificialmente para Cristo. Entonces vamos a tratar de hoy de hablar de esto, que es parte de lo que nosotros queremos entender, porque esas son las preguntas que yo creo que deberíamos hacer al texto. Si este joven rico respondió de una manera contraria a amar a Cristo para amar a su dinero, si esa fue la misma pregunta que Cristo me hace a mí, independientemente de los bienes que tenga o no tenga, de cuánto tengo o no cuánto tengo, si Cristo me dijera a mí tal cosa, ¿estoy yo dispuesto a decirle, Él mirándome, amándome, yo soltando todo lo que amo porque le amo a Él? ¿Esa sería tu respuesta? ¿O realmente seríamos más como este joven que, como vimos la semana pasada, se fue triste? Entonces, como se dice en inglés, don't throw the baby
out with the bathwater. O no tiremos al bebé con el agua del baño. Es decir, yo sé que todos venimos quizás de un trasfondo donde hemos sido no simplemente mal enseñados sobre las finanzas y cómo Dios ve las finanzas, pero también es cierto que hemos experimentado este tipo de enseñanza y cuando mencionamos principalmente desde un púlpito el tema de las finanzas o la generosidad o el dinero, ya hay cierta cosa que cuando, por ejemplo, tú comes algo y te cae mal y te mencionan esa comida, tú dices, espérate, ni me hables de eso. No quiero pasar. O si te ha pasado que has ido a un restaurante y no te ha caído muy bien la comida, tú ves el restaurante y tú dices, no, yo no voy a ir allá. Bueno, quizás cuando mencionamos las finanzas ya te suena algo aquí en el estómago. Uy, espérate, yo no quiero esto. Bueno, es cierto que hemos experimentado y hemos sido partícipes, muy importante, de contribuir a este tipo de enseñanzas contrarias a Dios. Pero esto no quiere decir que vamos a tirar esto bueno de lo que Dios nos dice en cuanto a ser generosos, obedientes y dar sacrificialmente como su palabra nos enseña. Entonces hoy vamos a tener un tiempo para responder diferente a este hombre. Entonces vamos a ver 2 puntos. Lo primero es soltando todo amor profundo a lo material. Y quise decir material porque cuando sabemos que hay riquezas, la gran mayoría de nosotros diríamos, ese no soy yo porque yo no tengo riquezas. Pero quise poner material porque no importa cuánto tienes, es lo que tienes si te aferraste a eso. Entonces, primero soltando todo amor profundo a lo material. Y segundo, vamos a ver entonces abrazando con todo mi amor al Tesoro Supremo. Soltando todo amor profundo a lo material. ¿Para qué? Para abrazar con todo mi amor al Tesoro Supremo. Ahora, si tú estuviste la semana pasada o si la escuchaste por medio de internet, te diste cuenta que estos 2 puntos son muy similares a los puntos de la semana pasada. Ahora, déjame recordarte cuáles fueron estos 2 puntos. La semana pasada yo dije amor a las riquezas y amor a Cristo. Estos fueron los 2 puntos. Amor a las riquezas y amor a Cristo. Hoy los puntos son muy similares, pero es lo mismo. No, intencionalmente le puse 2 acciones al comienzo. Soltar y abrazar. Y esto es lo que vamos a tratar de meditar en esta mañana. ¿Qué significa soltar lo material para abrazar a mi tesoro supremo que este es Cristo? Entonces vamos a hablar sobre estas 2 cosas. Primero, este hombre, como nosotros vimos y leímos solamente esta porción, ya habiendo estudiado la semana pasada todo el contexto, vemos que este hombre tenía un amor céntrico en su corazón. Este no era un amor simplemente de vista, era un amor que lo movía a él. Este hombre tenía un amor primario céntrico hacia su Señor. Ahora bien, el Señor no era Cristo. Su Señor eran las riquezas. A tal punto que este Señor amoroso Cristo le dijo amorosamente, suéltalo todo, sígueme a mí. Y este hombre prefirió entregar su vida en vez de entregar sus riquezas. Es decir, prefirió negar al dador de vida, al que lo gobierna todo, lo conoce todo, y aferrarse a aquello que es tan fácil para nosotros como seres humanos, y es controlarnos las riquezas, los lazos de la riqueza. Entonces a este hombre le costó la vida, porque negó al Señor amoroso para seguir a un Señor que demanda todo de él. Y esto es las riquezas. Entonces no podemos entrar en este tema pensando que el tema de las finanzas es algo fácil. Ah, qué chévere, vamos a hablar de finanzas. No, créanme que es bien difícil. Porque yo estoy aquí tratando de confiar en Dios, que el mensaje llegue a nuestros corazones. Es un tema no es fácil, no es simple, o que solo es para algunos que tienen mucho. Es decir, es fácil divorciarnos de este sentido. Es decir, yo no tengo mucho, así que qué bueno que le caiga al vecino que tiene bastante. No, no es un tema nuevamente de cuánto tú tienes en el banco, es un tema de cuánto control tiene el dinero en tu corazón. Entonces no pienses ahorita en que me salvé de esta, porque en el banco tengo $50. Me salvé de esta porque es que ahorita ni siquiera tengo un banco ahorita. Me salvé de esta porque es que ni siquiera tengo una casa, vivo en renta. Me salvé de esta porque es que ni siquiera tengo un carro, tengo una moto, una bicicleta. No, el tema no es cuánto tienes en el banco, es cuánto control tiene el dinero sobre tu corazón, lo material sobre tu corazón. Tú puedes tener una moto del año como una bicicleta del año y te ver que esa bicicleta te gobierna. Tú puedes tener la casa soñada como el apartamento rentado, pero eso es tu todo. Entonces otra vez, el problema no es la cantidad, es el control que gobierna las finanzas
en nuestro corazón, porque el amor al dinero o al material no es solo para aquellos que tienen mucho, ya que nuevamente aún lo poco que tú tengas puede llegar a ser un tesoro para ti que tú no lo vas a soltar. No importa cuánto tienes o qué marca es, tú no vas a soltar eso. Porque te aferraste tanto a eso pensando que eso es lo que te da a ti identidad, seguridad, confianza en tu corazón. Entonces, debemos ser rápidos para aprender a ser controlados por el amor de Cristo, para amar a Cristo. Debemos ser rápidos para, como niños, que hemos visto que es todo el contexto, decir, esto no es mío. Aunque obviamente los niños ya sabemos qué es lo que hacen, ¿no? Este es mi juguete y este es mi otro juguete. Pero préstale uno. No. Bueno, en ese sentido no seamos como niños. En el sentido de que aunque tengan un juguetico, aunque se le dé un pequeño regalo del dólar, ellos lo ven como si fuera un regalo del quién sabe qué tienda. Bueno, es soltar este deseo de ser controlados por el dinero en vez de ser controlados por el Señor. Entonces, no es un tema de cantidad, es un tema de control. Porque en nuestra serie, vamos a llegar al capítulo 12, versículos 41 y 44, donde vamos a ver la historia de la mujer viuda. ¿Te acuerdas de esta mujer? Que Cristo intencionalmente sentado en la sinagoga, a un ladito, miraba qué es lo que depositaba la gente. Ahora, si tú dices, a Cristo no le importa eso, ¿por qué Cristo se sentó a ver? No fue que de repente él pasó por casualidad y dijo, uy, mira, la señora ha hecho tanto. No. Cristo intencionalmente se sentó para observar. Entonces, Cristo le interesa tu corazón en el asunto de dar. Esta mujer lo entregó absolutamente todo. Habían ricos que echaban, quizás más que ella, o mucho más que ella, pero Cristo les enseñó a sus discípulos, no con el ejemplo ricos. Cristo le enseñó a sus discípulos que el ejemplo a seguir era esta mujer que prefirió la dependencia de su Señor, entregándolo todo, sabiendo que ella confiaba en su Señor. Entonces, Cristo usa el ejemplo de esta mujer para enseñarles a los discípulos que lo que importa es tu disposición en amar a Jesús por sobre las cosas que tú posees, por lo que tú tienes. Es un amor a Cristo primordialmente, es un amor hacia Él. Ahora, voy a tratar de ayudarte porque mientras que pensaba en esto no es una excusa para pensar lo siguiente. Dios ve mi corazón. Y en mi corazón está dar el mucho, pero no doy porque en realidad no tengo mucho. O tengo otras responsabilidades. Y Dios sabe que cuando yo tenga, seré generoso. ¿Cuántos quizás hemos pensado eso? Mira, Señor, tú sabes que yo no tengo ahorita, o yo no tengo, o lo mío es más poquito. Yo quisiera, tú sabes que en mi corazón hay una disposición a ser tan generoso contigo, pero ahorita yo no puedo. Eso será cuando yo ya me gane tanto dinero, suba mis ingresos. Ahí entonces yo seré generoso. ¿Sabes cuál es el problema con esa línea de pensamiento? Que hace de tu generosidad un asunto del mañana y no una disciplina del hoy, que tiene que ser construido para mañana. Nosotros quizás adornamos y decimos, yo mañana, es como cuando decimos, mañana empiezo la dieta. Hoy voy a comer y ya mañana, yo he hecho esto casi toda mi vida. Mañana, y digo a mi esposa, no, esta semana sí ya el lunes comienzo. Y llega el lunes, no, mañana, la otra semana, mi amor. Entonces, de igual manera pasa a veces con las finanzas. Que le decimos al Señor, Señor, cuando yo tenga esta posición, yo sí voy a dar. Pero las riquezas, lo material, nos ciegan tanto que quizás ahorita mismo tú tienes bastante para el estándar de otros, pero tú todavía no das. ¿Por qué? Porque tú todavía estás diciendo, no, mañana. No, el otro año. Cuando tenga mi otra posición. Cuando tenga lo otro. Entonces, hacemos de las finanzas nuevamente, la generosidad, un asunto del mañana y del cuándo tengo y cuánto tengo, en vez de hacerlo un asunto del hoy, siendo esto una disciplina, siendo esto un principio, siendo esto una responsabilidad y privilegio dentro del reino de Dios. La generosidad entonces sacrificial y obediente no se logra de repente. Tú tienes que construir esto un hábito en ti. Tú tienes que llegar al punto de decir, lo que yo tengo no lo mido en cantidad, pero lo mido en cuánto control tiene esto sobre mí. Y enseñarles desde pequeño a nuestros hijos, pero nosotros mismos decir, ok, yo lo que tengo lo manejo de tal manera que es de Él.
Y yo quiero que lleguemos a puntos prácticos que voy a hacer algunas preguntas para nosotros aprender. Lo primero que llega a mí cuando viene a mi banco, ¿qué es lo primero que yo hago? Bueno, debería ser, esto es del Señor. Señor, dado esto para ti, ayúdame a administrar esto bien. Nosotros nos conocimos con Gaby antes de estar casados, entramos al matrimonio y eso era nuestra norma. Es nuestra norma. No importa en qué situación lo encontremos. ¿Qué me dan situaciones cuando sería mejor haber hecho, espérate, no, Señor, mejor ya otro día, pero hemos confiado en Dios. Porque el tema de dar a Dios es un tema de una disciplina que se desarrolla, se construye. Es un tema que va creciendo cada vez más para confiar en el Señor. Ahora, yo sé que la generosidad puede ser manipulada. Y quizás tuviera un trasfondo esto, donde la generosidad no era de sacrificio, de obediencia, de gozo, decir qué privilegio yo tengo de participar en el reino de Dios, sino más te vale que des. Porque si tú no das, Dios no te va a bendecir. Entonces había gente generosa, pero había gente generosa por el intercambio, por el miedo, que me van a preguntar cuánto das. El pastor sabe cuánto va a dar. Nosotros nos cuidamos mucho de esto. En nuestra iglesia tenemos un principio, yo no sé cuánto tú das. No me interesa saberlo. Ahora bien, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y ese debe ser el temor más grande de nosotros. Saber que no es que alguien se dé cuenta cuánto tú diste, Michael. Es cuánto Dios conoce mi corazón y sabe lo que hay en mi corazón. Si esto no nos mueve, no nos va a mover. Obviamente puede haber manipulación, pueden haber factores externos que lleven a que las personas den por impulsos irresponsablemente delante de Dios y Dios no es exaltado. Por ejemplo, déjame darte algunos ejemplos. Quizás tú los vas a reconocer muy bien. Dios no es glorificado cuando damos pensando, voy a endeudar a Dios. Endeuda a Dios. Espérate. ¿Cómo yo voy a endeudar a Dios? Otra línea de pensamiento, yo voy a comprometer a Dios. O sea, tú vas a endeudar a Dios y tú vas a comprometer a Dios al que lo tiene absolutamente todo, al que no necesita nada de ti, de mí. Otra línea de pensamiento puede ser, voy a dar por fe, aunque sé que no tengo nada en el banco. Otra línea de pensamiento puede ser, voy a dar, aunque no tenga lo de mi renta para el día de mañana. Quizás nosotros venimos de un trasfondo donde nos hemos dañado o hemos sido dañados, donde hemos participado de este tipo de líneas de pensamiento, pero totalmente este pensamiento deshonra a Dios. Tú no das por impulsos, tú no das por intercambios, tú no das no sabiendo intencionalmente. El que da de esta manera lo hace porque no ha sido planeado. Lo hace porque no es una disciplina de instrucción, de enseñanza, de sabiduría, que nadie tiene que torcerte el brazo o venderte algo para que tú des generosamente. Porque tú has entendido que esto es un principio de Dios, que Dios lo ha enseñado, que Dios bendice al que da alegremente sin ser manipulado. Al que bendice al que da alegremente sin ser controlado por el cuánto voy a dar, Señor, pero tú me vas a hablar eso, ¿verdad? No es un juego con Dios, no es un intercambio con Dios, no es una inversión en Dios para que Dios te dé más a ti. Entonces, ese tipo de pensamiento deshonra a Dios. Pero también hay otro tipo de pensamiento que deshonra a Dios, que es muy sutil y puede ser un extremo a este. Por ejemplo, no doy generosamente y sacrificialmente porque ahorita yo no puedo. Porque tengo otras responsabilidades, porque tengo otros compromisos. Nuevamente, como lo dije hace momentos, yo sé que hay situaciones en nuestra vida que puede ser que esta sea tu situación ahora mismo. Tú puedes realmente delante del Señor decir, Señor, mira, yo no tengo ahorita. No tengo una entrada, no estoy trabajando, no tengo, Señor. Y yo quisiera darte, Señor. Bueno, hay un lugar para eso. Ahora bien, esa no es la realidad de muchos de nosotros. Esa no es la realidad, porque hay otro asunto que toma oportunidad o toma otra responsabilidad por encima de dar a Dios sacrificialmente, obedientemente. Yo sé que hay otras responsabilidades porque todos tenemos otras responsabilidades. Pero nuevamente, la responsabilidad primaria debería ser nuestra responsabilidad con Dios. Debería ser, esto es de Él y esto es de Él. Lo que pasa es que nosotros pensamos que esto es mío y de pronto esto es de Él. O esto es de Él. Ahora, Señor, déjame manejar el 90% de lo que yo tengo. No.
todo es tuyo, Señor. Y la disposición de soltarlo te va a hacer libre. Esta es una área que entre más lo estudio, más lo practico, quiero decirte que te va a hacer libre. O sea, que tú ya seas libre para decir, Señor, todo es tuyo, esto es tuyo para ti. Trabajes, tienes tus gustos, tienes otras cosas, pero tú sabes que de tu corazón está obedientemente decir, esto es de Él, y yo estoy así, libre de cualquier atadura al amor al dinero. Si ese eres tú, gloria a Dios. Que el amor para con Cristo siga haciéndote más rico en Él, en el sentido de espiritualmente. Que tu buena mayordomía sea bendecida por Dios al confiarte más, porque vamos a ir más adelante, 2 Corintios, para ver que Dios da al que sabe que no va a amarrarse o a frenarse o a enriquecerse más. Él sabe que da, recibe para dar más. Esta es la matemática de Dios, esta es la manera en que Dios ve las finanzas. Entonces, podemos caer en esta línea de poner adornos a nuestra falta de generosidad y responsabilidad con este tipo de pensamiento. Entonces, olvidando así que el ofrendarle al Señor, el dar al Señor, es un acto de adoración. Es un acto de dependencia, de confianza, de obediencia, de decir, obviamente yo podría hacer muchas cosas con esto que yo estoy dando. Obviamente, a nadie le sobra en ese sentido. Obviamente, si yo me he entrenado a ver todo mi cheque como todo mío, me va a costar demasiado confiar en mi Señor. Pero si yo he sido enseñado por la palabra de Dios que todo le pertenece a Él y que Él me ha enseñado a distribuir las finanzas con fines de su gloria y con una mentalidad en la eternidad y en el reino de Dios, entonces yo voy a estar más dispuesto a confiar en Dios en vez de construir mi propio reino. En vez de vivir para el rey Michael, yo quiero vivir para el rey Cristo. Ese es el verdadero rey. En vez de ser controlado y gobernado por lo que tanto nos ponen enfrente las noticias o los comparativos o quién tiene más, qué cosas tú tienes que yo no tengo y el continuo deseo de más, de más, de más, yo quiero pensar en el reino. Quiero pensar como un agente en las manos del rey para usar cualquier cosa que él traiga a mi vida para él. Para él. Eso no es mentalidad de pobre, porque son extremos. Eso es mentalidad de ser siervos fieles a él. Esto es ser fieles. La semana pasada decía que qué bendición el tener gente que quiera trabajar fuertemente, que quiera crecer, que quiera poder hacer empresas, que quieran lograr estudiar, que quieran ser gente que contribuya a la comunidad, a la iglesia. Eso no está mal. El problema nuevamente es cuando eso toma una prioridad y me olvido el dar. Me olvido que lo que Dios me dé a mí es para entregarle a Él. Entonces el problema es que adornamos todo esto y se nos olvida que el dar es un acto de adoración, de dependencia y de obediencia. Entonces, yo sé que hay circunstancias que son difíciles para algunos, donde posiblemente ahorita no hay ingresos, donde ahorita mismo son otras las responsabilidades que tú tienes sobre tus hombros. Pero nuevamente, ¿cuál es el principio del dar? ¿Cómo Dios es glorificado, confiado en cuando yo digo, Señor, mira, yo quiero ser un buen mayordomo? Yo sé que ahorita yo no tengo, pero ¿qué puedo yo dar a ti para que mi corazón y mi familia se cree esta cultura de que nosotros confiamos en ti, de que tú vas a proveer, de que no importa, Señor, la situación que nos encontremos, queremos ser fiel a ti, en dependencia de ti, no descuidar y dar por impulso, pero dar sabiamente, Señor. Entonces, algunos de ustedes van a estar en situaciones donde ahorita mismo van a decir, yo no sé si puedo dar ahorita. Bueno, por eso que nosotros queremos el discipulado, porque creemos que es una área que como discípula tienes que crecer. Y parte importante es reunirte con otros creyentes y decir, mira, esta es mi situación. Yo quiero ser obediente. Yo quiero soltar. No tengo un amor ahorita por el dinero, pero tengo una responsabilidad. ¿Qué hago en esa situación? Y que el Señor te guíe con otros creyentes para que tú no seas la que determine si das o no das, pero que sea la palabra que te instruye por medio de otros creyentes para realmente saber cómo yo voy a dar. Entonces, a veces puede ser que el problema es un desorden en las finanzas. Puede ser este. Yo creo que es una de las cosas que como hispanos tenemos que aprender a manejar las finanzas. Porque sea hispano o americano, es de todo el mundo, pero tenemos un problema serio con el saber manejar las finanzas. Nosotros compramos y después pensamos.
Nosotros nos endeudamos y después tratamos de resolver. Y resulta que ahora tienes 4, 5, 6 trabajos, 2, 3, y estás tratando de sobrevivir para pagar las deudas. Eso no honra a Dios. Eso no honra a Dios. Entonces, es sabio pensar a la manera de Dios. Es bueno aprender a ordenar el dinero y el manejo del dinero para ver las prioridades como Dios ve las prioridades. Es ver lo que es de Dios para Dios. Y créeme, yo estoy convencido de esto. Cuando es Dios glorificado en el manejo de los recursos que Él ha puesto en tus manos, esto no es el evangelio de la prosperidad, esto es el evangelio de la verdad, de la Biblia, Dios bendice. Dios bendice. Ahora, yo no sé qué tú piensas cuando dice Dios bendice, quizás pensarás en carros, en lujos. Esto no es la bendición. Ahora, no está mal tener un carro, aunque sea bonito, y quizás lo puedes pagar. Esto no es lo que estamos pensando. Lo que estamos pensando es que Dios bendice a aquel que da generosamente, porque cuando Dios es confiado, Dios es glorificado. Y Dios va a proveer, créanme, Dios va a proveer de manera que tú dices, espérate, yo jamás pensé. Dios le gusta bendecir cuando Él es exaltado. A Él le gusta bendecir cuando sus hijos le honran a Él, cuando sabe que el lugar primordial para su corazón es precisamente Dios. Por lo tanto, el amor a las riquezas, el soltar este amor a lo material es un acto de disciplina espiritual. Y como toda disciplina, no viene gratis. No viene fácil. No viene mañana después de la prédica, te dices, bueno, espérate, ya, tengo un corazón nuevo. No, esto viene que tú tienes que sentarte a hacer números. Delante de Dios, honestamente, no pases de este privilegio, esta responsabilidad que tenemos de ser enseñados por su palabra y decir, Señor, entonces, ¿cómo yo debo ver las finanzas? ¿Cómo las debo ver? Si no es el evangelio de la prosperidad, de da por intercambio, entonces no es el otro es extremo de no importa, no des, a Dios no le interesa esto. Entonces, Señor, ¿qué es y cómo es? ¿Cómo es que yo confío en mi Señor? ¿Cómo es que yo gozosamente dependo y crezco en el dar sacrificialmente, generosamente y ordenadamente? Ahora, ¿cómo se ve esto? Bueno, déjame hacer otra pregunta. Cuando tú recibes tu pago, tus ingresos, ¿cómo tú distribuyes los recursos de Dios? Bueno, tú eres un mayordomo de los recursos de Dios. No importando si tu cheque son 20,000. Ese sí tienes que aprender. No, ¿y qué el que recibe 2,000? Bueno, también. ¿Y qué el que recibe 200 al mes? No, ese no, porque no te recibe mucho. No. Sean 20,000 al mes, sean 2,000 al mes, sean 200 al mes, y si quieres ponerle otro número, sean 20 al mes. No importa los ingresos que tú tengas, es cómo manejas lo que Dios ha puesto sobre ti. ¿Cómo tú vas a confiar en el Señor y decir, esto es tuyo, Señor? Porque nuevamente el tema aquí es el tema de fidelidad, de recibir de Dios para ser fiel y dar fielmente y sabiamente a la manera de Dios. Entonces, ahora voy a entrar un poco al tema de lo que todos ya están esperando y es el tema de la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Porque hemos estado hablando de dar, ser generoso, en el buen sentido, ser obediente y dar sacrificialmente con principios, ordenadamente, responder contrario y diferente a este hombre, porque como vamos a ver más adelante, este hombre seguro daba lo que vamos a ver ahorita. Pero todavía el dinero gobernaba su corazón. ¿Qué son las ofrendas? Bueno, déjame leerte lo que Mark Dever, un pastor de Washington, D.C., dice. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a su pueblo a dar el 10%. Ahí ya todos saben que es el diezmo. Esos ingresos para la manutención de los levitas. Eso no era el único diezmo que en el Antiguo Testamento se tenía que dar, sino que tenían que dar 3 diezmos diferentes. Por un promedio de más o menos el 23% de sus ingresos anuales, además del impuesto del templo y las ofrendas voluntarias. Ahora bien, tú dirás, bueno, pero eso es el Antiguo Testamento. Bueno, qué bueno que estás aprendiendo. Porque anteriormente te vendían todo esto. Mira, ahí está. Las primicias, dale, primicias. Y todo el mundo caía en ese asunto. Ahora, qué bien que esto, ¿cómo se aplica esto? Porque entonces esto era un principio para una nación que se llama Israel. Ahora nosotros pagamos taxes. Ok, entonces ya no tengo que dar yo nada, porque ya el gobierno me quita mis taxes. No, ¿cómo se aplica esto a la iglesia de Cristo? ¿Cómo se aplica esto al nuevo pacto? Bueno, Mark Dever contesta, hoy en día hemos recibido mucha mayor bendición en Cristo que los santos del Antiguo Testamento jamás podrían haberse imaginado. Para el cristiano, dar es una maravillosa oportunidad de tomar el dinero, que es un bien temporal,
que Dios nos ha dado para invertirlo en cosas que son eternas. El diezmo, como era llamado en el Antiguo Testamento, era una muestra de obediencia, responsabilidad, generosidad entre el pueblo de Dios. Y estoy casi seguro que este hombre, este rico, pudo haber contestado a Cristo: ¿tú das el diezmo? Y claro, Señor, yo doy mi diezmo, más yo doy el otro 10, y más yo doy el otro 10. Es decir, yo doy todo este 23% y hasta más. Pero el problema no es de cumplir una lista de requisitos. El punto aquí es nuevamente lo que gobierna tu corazón. Este hombre era generoso. Este hombre era un hombre ejemplar, un judío, que precisamente los discípulos no podían entender cómo es que Cristo le estaba diciendo: déjalo todo, porque ellos entendían que las finanzas también eran un resultado de obediencia y un resultado de bendición de parte de Dios. Este hombre obedecía los mandamientos, ellos podían decir: por lo tanto, Dios le ha dado. Pero Cristo le recuerda y dice: no, no es un asunto de dinero, es un asunto de lo que gobierna tu corazón. ¿Qué es lo que gobierna tu corazón? Entonces, no es un asunto de dar. Y como algunos me han escuchado decir, el diezmo ya no se aplica a la iglesia en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros decimos ofrenda, no decimos diezmo. Precisamente somos intencionales con esto. Ahora bien, esto tristemente ha llegado a pensar o a concluir: entonces yo no tengo que dar. Como ya el diezmo no se aplica a mí, yo no tengo que dar. Es un error grave, porque esto no es lo que hace la transición del antiguo al nuevo pacto. Porque nuevamente nuestro ejemplo a dar no es un porcentaje. Nuestro ejemplo a dar es la persona de Cristo. Nuestro porcentaje no es el Antiguo Testamento. Nuestro ejemplo a seguir es cuánto Cristo se dio en una cruz. Él no nos entregó un animal. Él nos entregó una parte del cuerpo de Cristo. Él se entregó voluntariamente. Él se dio completamente. Él confió. Él se entregó y murió por nosotros. Por lo tanto, nuestro dar está conectado principalmente con nuestro amor a Jesús, siendo entonces un fruto de su amor por nosotros para entonces darnos confiadamente ante Él. Entonces, de soltar el amor a las riquezas o lo material, yo creo que nosotros veamos cómo entonces yo abrazo con todo mi corazón al tesoro supremo, y este es Cristo. Como lo dije, este hombre se fue. Lo vimos la semana pasada y lo vimos de ahorita. Este hombre se fue amando sus riquezas en vez de amar a Jesús. Él sirvió a su Señor posesiones, su Señor riquezas. Él no sirvió al Señor de señores, y este es Cristo. Él rechazó al glorioso Cristo por su amor que le tenía a todo lo que él poseía. Entonces, ¿cómo debemos responder nosotros como cristianos ante el tema del dar? ¿Cómo responder diferentemente, se espera, que este hombre? ¿Cómo responder después de haber escuchado de Cristo, de explicar lo difícil que es entrar al reino de Dios para el rico? ¿Cómo respondemos nosotros ante el tema de crecer dadivosamente, dar generosamente? Bueno, qué bueno es que Dios nos da un ejemplo. Yo creo que veamos las iglesias de Macedonia, porque yo quiero que veas, y es por cierto, es una de las predicas que yo prediqué acá en la iglesia. Puedes buscar la predica, pero 2 Corintios 8 nos muestra sobre estas iglesias, sobre lo que es el principio que hemos hecho en gracia de gracia, es tú recibes de gracia y das de gracia. O tú recibes de gracia para dar por gracia. Eso es lo que encontramos acá. Fíjate lo que dice Pablo en 2 Corintios 8, del 1 al 5, porque por tiempo no tengo para entrar en todo esto, pero ve a casa y lee 2 Corintios 8 y 9, que es la porción más larga de todo el Nuevo Testamento sobre el dar. Entonces tú puedes ir a casa y leerlo esto, pero yo voy a leer los primeros versículos nomás. 2 Corintios 8, 1 dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios, que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su liberalidad. Había una ofrenda que recoger para la iglesia de Jerusalén. Y esas iglesias no eran iglesias ricas. No era típicamente lo que se hace: necesitamos fondos, vamos a las iglesias más grandes, porque nadie va a las más pequeñas. ¿Pero por qué? Esas iglesias nos dan un ejemplo de que el asunto no es cuantidad, pero lo que gobierna tu corazón. Y Pablo va a decir: esta gente en medio de gran aflicción, en una pobreza extrema, esta gente lo que hizo fue crecer en riqueza
de su liberalidad, es decir, de su entrega. Ellos dieron, y fíjate lo que dice Pablo, porque yo testifico que según sus posibilidades, lo que yo puedo, sigue leyendo, y aún más allá de sus posibilidades, esta gente tenía claro lo que es. Esto es de Dios, y confiamos en Dios. Dieron de su propia voluntad. Esto no fue forzado. Esto no fue manipulado. Esto no fue que un pastor con autoridad le dijo, mira, tienes que dar. ¿Por qué? Porque Dios no te bendice. No, ellos entendieron que el mismo apóstol Pablo no los iba a forzar. Que el mismo apóstol Pablo no les iba a torcer el brazo. Que primero que todo ellos entendían que las finanzas son para Dios porque vienen de Dios. Por lo tanto, Pablo dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio. ¿Cuántos de nosotros vemos el participar en las ofrendas como un privilegio y no como un costo? Otra vez la finanza. Sí, claro que sí. Esto es lo que yo, mi familia, apartamos. Esto es para el Señor. Nadie me va a torcer el brazo. Esto no me va a doler al bolsillo. Es una alegría que mi corazón brinca, porque es un principio que tenemos. Damos. Entonces Pablo dice que el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Mira, hay tanto que desempacar de esto, que yo lo hice en una predica anterior, pero tú tienes que entender esto. El principio aquí, antes de soltar lo económico, es que tú tienes que entregarte a Dios. Pablo dice, se dieron, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Creo que quiere decir esto. Ellos se dieron a sí mismos o se ofrecieron primero al Señor. No podemos soltar ni dar a otros lo que primero no hemos entregado a Dios. No podremos dar generosamente sin antes darnos completamente a Dios. Porque lo difícil nuevamente de dar sacrificialmente, obedientemente y continuamente está aquí en mi corazón. Y si mi corazón no está completamente entregado al Señor, esto no va a ser soltado. Jamás. Y tú no puedes tener dos dioses, dos señores. La clave de estos versículos no está en que ellos se entregaron al Señor. La clave de estos versículos, que por tiempo no tengo, es que Cristo se entregó por ellos. Por lo tanto, en el versículo 9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, gracia sobre gracia, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ahora, tú puedes torcer este texto y decir, mira, Dios quiere que yo sea rico. No, tú estás entendiendo. El asunto aquí es que tú tienes que abrazar las riquezas que vienen de seguir a Cristo, y las riquezas de seguir a Cristo es tu vida en Cristo. Porque cuando tú veas esas riquezas por encima de las riquezas de acá, tú dices, no, espérate, yo ya soy rico. Yo ya soy rico. Por más que mi banco me diga lo contrario, o por más que tu banco te afirme que también es rico acá. Pero esa riqueza de acá no se compara a la riqueza espiritual. Cuando tú ves la riqueza espiritual que tienes, cualquier cosa que venga sobre tu bolsillo, tú lo vas a ver pensando en el reino y decir, yo soy rico en el reino porque sigo a Cristo. Entonces yo ya estoy rico en Cristo. Soltar esto no me va a hacer menos, que ya tengo todo en Cristo. Yo voy a dar para Cristo de un corazón dispuesto a seguir a Cristo. Entonces es un corazón sacrificial y continuo que busca estar en devoción y entregado al Señor y lleno del Señor, porque cuando venga la oportunidad de dar, vas a tener la gran tentación de decir, ¿qué llena más mi corazón? ¿Qué me preocupa más? ¿Quién me proveerá mañana? ¿En quién yo confío? Todo eso se prueba en el dar. Entonces nosotros tenemos que crecer nuevamente en una rápida entrega, porque Cristo se ha entregado por nosotros. Esta prioridad lo que toma es que tú veas las finanzas con tus manos abiertas. Yo no sé tú cómo ves las finanzas, pero si somos honestos, la mayoría de nosotros vemos las finanzas así. Porque yo soy el que he trabajado, yo soy el que estudié, yo soy el que me parto el lomo, yo soy el que sudo. Y decimos, sí, exactamente. Pero ¿quién te ha dado la habilidad de estudiar? ¿Quién te ha dado la salud para trabajar? ¿Quién te ha dado vida? Por tanto, no hagas así con tu Señor. Recuerda que eso es de Él.
para que tú lo uses sabiamente. Sabiamente, por eso necesita consejo de otros, para dar sabiamente, para decir cómo damos generosamente. Entonces, quiero aclarar algo porque a veces pensamos que el dar a Dios, en vez de dar con manos abiertas, lo que hacemos es damos por sobras o las migas que damos después de yo haberme llenado. Y hay un tema que yo quiero aclarar y es la limosna. Yo no sé tú qué piensas cuando hablamos de la limosna. Y quizá la mayoría de ustedes vienen de un trasfondo católico donde la limosna era aquello que entregábamos que sobraba. Era, ay, hay que dar algo, pero hay unos monitos, yo tiro ahí. Y ya cumplí. Ahora, eso no es limosna. Yo quiero aclarar algo porque bíblicamente, si vamos a crecer en dar en la limosna, hagámoslo. Pero no confundan limosna con ofrenda. Déjame explicarte lo que es limosna según la Biblia. Nosotros tenemos que crecer y ser como la mujer que se llamaba Tabita. Y Tabita dice en Hechos 9:36, esta mujer era rica en obras buenas y de caridad. Ahí está la palabra traducida caridad. Y de caridad que hacía continuamente. Pero también tenemos el ejemplo de Cornelio. Cornelio decía el texto en Hechos 1:2, del 1 al 2 y el 4, que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba continuamente, oraba a Dios continuamente. Entonces el término limosna no es un término despectivo o que consta de un efecto o un acto mediocre, simple e indiferente por la cantidad que se da. Ay, la limosna. Eso no es bíblicamente. Eso ha sido torcido a lo largo de la historia. Pero limosna, entonces, creo que es. Y aquí tenemos que crecer mucho en esta iglesia sobre la limosna. ¿Sabes qué es limosna? Limosna es el acto voluntario y generoso de dar al necesitado compasivamente sin protagonismo, porque quien da, lo da sabiendo que el Padre lo ve y bendice nuestro dar. Entonces, cuando, por ejemplo, Mateo habla, y nuestro texto arriba pone ofrenda, no debería ser ofrenda, es limosna. Y lo que dice el texto es, en Mateo 6:2, por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Más bien, dice el versículo 4, para que demos, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es decir, debe haber un acto en nosotros que cuando sepamos que hay personas que están pasando necesidad, nosotros podamos dar este tipo de ayuda económica. Esta disposición de dar, pero nuevamente no confundas la limosna con tu amor hacia el prójimo y lo confundas con la ofrenda que debes dar a Dios. Son dos cosas diferentes. A veces pensamos, no, yo ayudo a mi prójimo. ¿Y la ofrenda para la iglesia, para el Señor? No, yo de allí. No. Hay principios bíblicos que nos llevan a dar que no solamente está necesitado, pensar entre nosotros, pero nuevamente también es cierto que debemos pensar en cómo Dios nos ha puesto una iglesia local para ser partícipes del reino de Dios, una iglesia que quiere honrar a Cristo para proclamar de Cristo, una iglesia que quiere ser en su manejo de finanzas íntegra, honesta, sincera, y decir, aquí está, no hay nada escondido. Principalmente si eres miembro de Gracia, sabes que se da un reporte. Tú puedes preguntar absolutamente todo sobre las finanzas de esta iglesia, eres miembro, y nadie te va a decir medio escondidas las cosas. Te vamos a decir lo que es, porque creemos que cuando manejamos las finanzas con los fines de Dios, Dios va a bendecir. Y nuevamente esto no es evangelio de la prosperidad, esto es evangelio de la verdad. Entonces, hay un acto de dar en la iglesia local, sacrificialmente, generosamente y continuamente. Es un acto de adoración a nuestro Señor. Es el comprometerse con otros creyentes. Es decir, hay una iglesia, la cual yo soy parte de. Y yo no simplemente voy a participar con mi presencia, lo cual es importante. Yo voy a participar con mi compromiso. Que cuando yo llegue a esta iglesia, yo no piense en que yo voy a ofrendar para ayudar a que ellos hagan algo. No es así. Tú si vas a dar, tú lo haces por Dios. Y si lo haces por Dios, va a decir, a mí me interesa que mi iglesia, y cuando digo mi iglesia es tu iglesia, no la de Michael. Cuando digo mi iglesia, es que esta es mi familia. Tú te comprometes con tu iglesia y haces de esta tu iglesia y quieres decir, a mí me interesa que Dios sea exaltado en esta iglesia.
A mí me interesa que continúe una iglesia que predique la palabra de Dios. Me interesa que la comunidad sea impactada. Me interesa ser parte en las manos de Dios del reino de Dios. Me interesa poder dar sacrificialmente porque precisamente mi mirada está en la eternidad. Ahora tú dirás, ¿por qué le puse el texto o la prédica, las finanzas, con la mente en la eternidad? Bueno, porque precisamente todo el texto que leímos la semana pasada y habla de la eternidad por todo lado. Te voy a mencionar cómo menciona el texto. Dice que el hombre preguntó sobre la vida eterna. Cristo le dijo, busca tesoros en el cielo. Cristo le dijo, nadie va a poder entrar al reino de Dios. Cristo dijo, la salvación es posible por Dios. Cristo habló del siglo venidero y habló de la vida eterna. Da la casualidad, si lo quieres ver así, más bien diosidencia, providencia, que en el tema de las finanzas Cristo tiene al cielo en mente. Porque si tú no tienes la eternidad con Dios en mente, vas a hacer de esta morada pasajera tu vida eterna. Y aquí no vas a pasar. Y si no sueltas acá el amor a eso, vas a morir pensando llevarte algo cuando todo se queda acá. Por lo tanto, la mentalidad debe estar puesta en aquella gloria eterna, en aquellos lugares donde pasaré el resto de mi eternidad. Y mi responsabilidad nuevamente es, en el tiempo que Dios me dé, con los recursos que Dios me dé, yo quiero ser evangelista fiel. Que al final del día, en todas las áreas de Michael, yo pueda decirle al Señor, Señor, yo por ti y para ti quise ser fiel. Aquí está Dios. No hay área en mi vida, Señor, por favor, ayúdame a crecer. Y si a ti te cuesta esto, esta vez es una oración para ti. Señor, me cuesta honestamente. Es más, no lo entiendo. Pero no te quedes con eso. Pregunta. Porque quiera Dios darte libertad en esto para vivir la libertad del Evangelio. Concluyo con 3 referencias de 3 autores que me han ayudado mucho a pensar en esto. Primero que todo, hay un libro buenísimo que no está en español, pero hay un librito de él muy chiquitico que creo que se llama Tesoros en el Cielo, algo así, de Randy Alcorn. Y Randy Alcorn escribió un libro, Money, Possessions and Eternity. Sería dinero, posesiones y eternidad. Pero él dice lo siguiente: el materialismo es el resultado de no darse cuenta de que fuimos hechos para una sola persona, Jesús, en un solo lugar, el cielo. El materialismo te quita la vista de Jesús y te quita la vista de la gloria, porque solo te quiere ver acá. Ken Hughes dice, debemos deshacernos de la dependencia de nuestra riqueza. Debemos hacer de esto un asunto de oración, no solo una vez o de vez en cuando, sino oración regular y frecuente. Debemos invertir nuestra riqueza, es decir, a medida que aumenta nuestro ingreso, debemos dar para la obra de Dios de tal manera que afecte nuestro estilo de vida. Entonces hay algunas cosas que no compraremos y algún lugar al que no iremos. ¿Por qué? Porque le hemos dado tanto a Dios como Él nos ha dirigido. Y las últimas palabras que quiero leer, y las últimas palabras que el pastor Tim Keller, semanas antes de morir, sin saber que morir, que ya tenía cáncer, antes de morir, le pidieron que grabara un video para las iglesias, la cual él plantó, y hay una red de iglesias. Y en el video él termina diciendo algo que me llamó mucho la atención. Y yo, wow, esto lo quiero decir. Pastor Tim Keller, antes de morir, el 19 de mayo, dijo esto: no solo sean consumidores acá, inviértanse acá. Inviertan su vida en la iglesia y en la vida de la ciudad. ¿Cómo tú te ves en Gracia o Gracia? ¿Como un consumidor o como aquel que está invirtiendo? Porque entiende que Cristo le ha dado absolutamente todo. Entonces somos peregrinos caminando a la ciudad celestial, pero que mientras que estamos aquí, Dios nos ha confiado sus riquezas para usarlas según sus propósitos, y nuestra meta es ser fieles mayordomos. ¿Cómo responder a todo esto? En oración. Si tú no conoces de Cristo, no pretendas que ahora tú vas a practicar esto. Lo primero que tienes que hacer es confiar en el Hijo Cristo, y esto es arrepentirte de todos tus pecados. Abrazar a Cristo y decir, Señor, yo no entiendo este tema, pero yo necesito salvación, ayúdame. Y como creyente, igual manera, dependencia absoluta de Él. Sí, Señor, yo quiero honrarte a ti, yo quiero honrarte a ti. Así que acompáñame a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias, porque como vimos la semana pasada, no queremos responder como Pedro. Lo hemos dejado todo.
por seguirte a ti. Pero al contrario, queremos responder, decir, gracias Cristo. Gracias por enseñarnos. Porque si nosotros no somos como este hombre que te abandonó para seguir sus riquezas, no se debe a que nosotros somos muy humildes. No se debe a que nosotros somos rectos, justos, buenos. Se debe a que el recto, justo y bueno nos miró compasivamente, con su amor y gracia, y nos dijo, ven a mí. Y por el poder del Espíritu Santo, nos quitó la ceguera y nosotros respondimos, te seguiré. Y en este caminar siguiéndote, Señor, hay cosas que nosotros no hemos soltado. Hay ídolos que hemos fabricado. Hay cosas donde hemos puesto nuestra confianza, nuestro placer. Y queremos, Señor, vivir para ti. Ayúdanos, Padre, como iglesia, como familias, a ver las finanzas desde una perspectiva eterna. Ayúdanos a ser una iglesia que sea generosa, dadivosa, Señor. No para construirnos un reino pecaminoso pequeño acá, pero para que tú, Señor, movilices tu iglesia para proclamar sobre el Rey glorioso y su reino eterno. Úsanos, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.